Buenas tardes, yo les voy a hablar sobre el libro Juventud en Éxtasis de Carlos Sánchez. Este libro nos cuenta la historia de Fren, un joven que asistió a una fiesta de la universidad. Entonces él había terminado hace poco con su novia y andaba solo y vio que llegó Joana, muy bonita vestida. Era la chava más bonita del colegio. Entonces él la observó y todo, y él la iba a sacar a bailar, y cuando vio, ella se fue al baño. Entonces vino él y esperó a que ella saliera, se sentó en una mesa, pidió unas copas, y llegó su maestro de biología y se pusieron a conversar, y él le preguntó sobre Jessica, su exnovia, y él le dijo que habían terminado porque Jessica era una de las chavas que daban todo, pero a cambio querían casarse al día siguiente. Entonces la había dejado por eso, pero esa noche tenía en la mira a alguien. Luego llegaron unos amigos, se sentaron, se pusieron a platicar sobre el tema del sexo y ahí estuvieron hablando un poco. Y luego vio que Joana salió del baño, entonces fue para sacarla a bailar. Buenas tardes, yo les voy a hablar sobre el libro Juventud en Éxtasis de Carlos Sánchez. Este libro nos cuenta la historia de Fren, un joven que asistió a una fiesta de la universidad. Entonces él había terminado hace poco con su novia y andaba solo y vio que llegó Joana, muy bonita vestida. Era la chava más bonita del colegio. Entonces él la observó y todo, y él la iba a sacar a bailar, y cuando vio, ella se fue al baño. Entonces vino él y esperó a que ella saliera, se sentó en una mesa, pidió unas copas, y llegó su maestro de biología y se pusieron a conversar, y él le preguntó sobre Jessica, su exnovia, y él le dijo que habían terminado porque Jessica era una de las chavas que daban todo, pero a cambio querían casarse al día siguiente. Entonces la había dejado por eso, pero esa noche tenía en la mira a alguien. Luego llegaron unos amigos, se sentaron, se pusieron a platicar sobre el tema del sexo y ahí estuvieron hablando un poco. Y luego vio que Joana salió del baño, entonces fue para sacarla a bailar. Buenas tardes, yo les voy a hablar sobre el libro Juventud en Éxtasis de Carlos Sánchez. Este libro nos cuenta la historia de Fren, un joven que asistió a una fiesta de la universidad. Entonces él había terminado hace poco con su novia y andaba solo y vio que llegó Joana, muy bonita vestida. Era la chava más bonita del colegio. Entonces él la observó y todo, y él la iba a sacar a bailar, y cuando vio, ella se fue al baño. Entonces vino él y esperó a que ella saliera, se sentó en una mesa, pidió unas copas, y llegó su maestro de biología y se pusieron a conversar, y él le preguntó sobre Jessica, su exnovia, y él le dijo que habían terminado porque Jessica era una de las chavas que daban todo, pero a cambio querían casarse al día siguiente. Entonces la había dejado por eso, pero esa noche tenía en la mira a alguien. Luego llegaron unos amigos, se sentaron, se pusieron a platicar sobre el tema del sexo y ahí estuvieron hablando un poco. Y luego vio que Joana salió del baño, entonces fue para sacarla a bailar. Se despidieron de sus compañeros y se fueron. Entonces ella le preguntó que él le preguntaba dónde iban, y ella le respondió que a donde él quisiera. Entonces él vino y fueron a un súper y compraron una botella. Él no quiso comprar condones porque ella se iba a dar cuenta de que la botella. Él no quiso comprar condones porque ella se iba a dar cuenta de que los iba a comprar, y no sabía aún cuáles eran las intenciones de ella. O sea, no quería hacer algo que la fuera a molestar a ella. Y luego se dirigieron al carro, se besaron muy apasionadamente y luego se fueron a un autohotel. Estuvieron ahí, tuvieron relaciones. Luego él la fue a dejar a su casa. Cuando llegó a su casa, sentía una picazón en su pene.
Entonces él, ya preocupado, vio qué estaba pasando y vio que tenía unas llagas. Y entonces él, ya asustado, se puso a recordar todo lo que había pasado para ver si Johanna lo pudo haber contagiado, o una de las cuantas con el que él había estado, y para ponerse a recordar no iba a saber nunca quién fue. Entonces al día siguiente llamó a su maestro de biología y le comentó lo que estaba pasando, y él le dijo que lo mejor era que viera un médico, y él no quería hacerlo. Entonces le dijo que él, el único consejo que podía darle era ese, y era lo mejor que podía hacer antes de que las cosas se empeoraran. Entonces él rápido fue a buscar un libro de la mamá y se puso a leer sobre las enfermedades venéreas. Entonces fue a la cartera de su mamá y encontró la tarjeta de un doctor, de Astaf Marín. Entonces vino él y llamó para hacer una cita. Luego fue donde el doctor y entró al consultorio y se pusieron a platicar, y él le dijo de que él conocía a la mamá de él. Entonces le dijo de que no se preocupara porque él no acostumbraba a andar contando las cosas de sus pacientes. Entonces se pusieron a platicar y le dijo que se fuera a hacer unos exámenes y que él iba a decir lo que tenía, y él empezó a preguntar si lo que él tenía cura, y no, el doctor no sabía porque no se había hecho los exámenes. Luego cuando salió, se despidió de Damar, la secretaria del doctor, una chava muy bonita y inteligente. Cuando salió de ahí, a su casa muy preocupado, y cuando estaba ahí, vio que estaba Johanna, y él observó, y ella llegó y le dijo de que ella necesitaba ayuda, y él le dijo de que él no tenía por qué ayudarla, y ella le dijo de que sí, que ellos habían tenido relación. Entonces ella, cuando le dijo eso, lo quiso abrazar, y él sintió un mal olor en su cuerpo, y entonces no la soltó porque él se sintió mal por el olor, y vio que en su cuello tenía sarpullido, y esto podía ser de la enfermedad de sífilis. Entonces después de eso fue donde el doctor otra vez, y él le dijo de que tenía herpes. Entonces le dio unos medicamentos para que él empezara a tomar, y él empezó a tomar todo eso, y poco a poco se fue curando. Luego fue a la clínica donde estaba Damar, y cómo se llama, le preguntó que cómo se llamaba, y entonces ella le dijo que Damar, y él le pidió disculpas por lo que había pasado, y él le dijo que no tuviera pena porque ella estaba acostumbrada a que siempre que salían de los consultorios salían todos nerviosos. Entonces entró al consultorio con el doctor y empezaron a hablar sobre el sexo, y él le dijo de que los jóvenes ahora solo buscaban sexo y no sabían que el sexo podía tenerles muchos problemas, así como una enfermedad venérea, o podían dejar embarazadas a las muchachas, y que tenían adicción por el sexo y después no sabían controlar eso, y las cosas no tenían que ser así porque uno tiene que tener relaciones con una persona que crea que es apropiado tenerlas, no con cualquier prostituta, porque ellas les pueden pegar cualquier enfermedad. Y estuvieron hablando, y él le preguntó que qué opinaba sobre el aborto. Entonces él le dijo de que en unos casos era mejor que abortaran a la persona, porque para qué iban a traer un bebé a sufrir si no iban a tener con qué mantenerlo y cosas así. Entonces él le dijo que eso, lo que él pensaba, estaba mal, y entonces le dijo de que viera una película, y él le dio la película y le dijo de que él no la quería ver porque nada lo que lo iba a hacer de cambiar de opinión a él. Él ya tenía muy claro lo que él pensaba